Miren, vamos a darle continuidad a la enseñanza, pero ya sabe que en la enseñanza encontramos cosas muy profundas en la palabra del Señor. Abra su Biblia, Hechos 14, versículo 3 al 7. El versículo 3 fue el último que leímos la semana pasada y estamos hablando de la ciudad de Iconio, hermano, en donde llegaron los apóstoles y hubo una gran conversión de muchas personas al evangelio, tanto judíos como griegos. Y hermanos, hablé un poquito sobre la división que hubo, cómo se marcaron los grupos y cada grupo tomó su posición. El versículo siguiente, después del 3, el 4, hermanos, nos va a enseñar qué tan marcada esa era diferencia, y eso es lo que vamos a hablar ahora, las diferencias. Y quiero que me presten mucha atención porque vamos a ver algo maravilloso, hermanos. Dios nos va a hablar en esta tarde de una manera muy, muy precisa, muy gloriosa, hermanos. Mire, Hechos capítulo 14, versículo 3 en adelante. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estos señales y prodigios lo vamos a tomar la semana que entra, ¿ok? Pero miremos el 4, por favor. Y la gente de la ciudad estaba, ¿qué dice su Biblia? Dividida. Vamos a ponerle atención ahí a esa palabra. La ciudad se dividió, la sinagoga se dividió, el pueblo se dividió. Se acabó la unidad, se acabó la similitud, se acabó la concordancia, se acabó el acuerdo. Llegó el evangelio y se dividió. Es como en la familia. En la familia todos estamos mal, pero todos estamos de acuerdo en el mal. ¿No le ha pasado? O sea, todos andamos mal, pero todos estamos bien con que todos anden mal. Cuando llega Cristo a una casa, a un hogar, hay una división bien marcada entre los que creen y los que no creen. Entre los que reciben a Cristo y los que le rechazan. Entre los que argumentan en contra de la palabra del Señor y en aquellos que aceptan la palabra de Dios como la misma palabra que sale de la boca de Dios para su corazón, amados. Leemos la escritura. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo subido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Básicamente fueron echados, hermano, del lugar. Pero dice que se quedaron un buen tiempo, lo suficiente como lo habían hecho en la ciudad anterior, para establecer una iglesia, ya establecer ya un grupo de personas que ya buscasen del Señor y que sirviesen a Dios, hermanos. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es la diferencia que hay entre los que creen y los que no creen. ¿Y por qué se marca esa diferencia y esa división? Yo creo, hermano, yo sé que tal vez me voy a escuchar un poquito raro, extraño lo que le voy a decir, pero quiero que lo analice con el corazón. Creo yo que las persecuciones, aunque parecen malas, Dios las permite. Las divisiones, aunque parecen malas, Dios las permite. Y hay muchas formas de explicar esto, pero yo quisiera basarme en que se tiene que marcar una diferencia entre el que es cristiano, el hombre, la mujer de fe, y entre el que no es. Observe las condiciones en las cuales vivimos el tiempo de hoy, hermanos. El cristianismo que hoy estamos viendo es un cristianismo que no se distingue. No hay distinción entre el que sirve a Dios y el impío, el pecador, porque los dos se comportan igual, viven igual, practican las mismas cosas.
No hay una diferencia. Años atrás, hermanos, 50, 60 años atrás, cuando alguien se convertía al evangelio, era marcado por la sociedad, era señalado, era visto como el raro, el extraño, el diferente, el que ya no participa de lo que hacemos, el que ya no convive con nosotros, el que ya no se ríe de los chistes sucios, el que ya no se envicia con nosotros, el que no participa en lo que dice la Biblia, las obras infructuosas de la carne. Y ahora el enemigo poco a poco ha estado borrando la línea divisoria que hay entre los que creen y los que no creen. Porque ya llegamos a un punto donde ya no sabes si esa persona es cristiana o no es cristiana. Porque tanto el cristiano como el no cristiano, su comportamiento es el mismo. Tienen los mismos hábitos, los mismos estilos de vida. Ahora, eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros nos mantengamos como luz en medio de las tinieblas. Y para ser luz en medio de las tinieblas, tenemos que ser diferentes. Tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entre el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Esto es obligatorio. Y yo sé que es muy difícil aceptarlo, porque no nos gustan las cosas diferentes. ¿Sabe qué es discriminación? Discriminación es tenerle miedo a lo que es diferente. Cuando hay un grupo étnico, social, económico, tienen la tendencia a ser tribu de ello, a ser un grupo, una organización, un equipo, una identidad. Y cuando se acerca a alguien que no tiene los mismos rasgos, ¿qué hace? Se discrimina. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a lo diferente. De ahí por qué cuando en la juventud los jóvenes, o cuando usted y yo fuimos jóvenes, batallamos mucho para servir al Señor, era porque sentíamos el rechazo de las amistades, de los compañeros, de los amigos. Ya no éramos bien recibidos porque pensábamos diferente a ellos. ¿Estamos? Y muchos rindieron su cristianismo y su fe precisamente por no sentirse aislados a la sociedad que los estaba rechazando. Entonces prefirieron rechazar a Cristo, rechazar la fe para ser aceptados por la comunidad, por la sociedad, por el sistema, por el grupo al cual querían pertenecer. Y se vuelven muy críticos en contra de aquellos que profesan el evangelio. Mire, le voy a decir hasta dónde surge la crítica. Tú vas a un concierto de cualquier personalidad de la farándula y ahí la gente grita, ahí la gente salta, ahí la gente levanta manos, ahí la gente llora, ahí la gente ríe, ahí la gente brinca. ¿Verdad que sí? Y no hay ningún problema. Pero si vienes a la iglesia, levantas manos, gritas, brincas, lloras. Caray, este loco que trae. ¿En serio? Ve cómo el enemigo busca la manera de denigrar, de degradar, cuando la realidad es que no hay manera más digna de vivir que el cristianismo. Porque no hay mejores esposos que los cristianos. No hay mejores esposas que las cristianas. No hay mejores ciudadanos que aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús. No hay mejores jóvenes más sujetos y más amorosos y más sometidos a sus padres que los que son criados en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando los ven como algo malo. ¿Por qué? Porque no son participantes de sus obras, de sus vidas, llenas de iniquidad y de maldad, de oscuridad, de tinieblas y de fracasos, de dolor, de vicios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, qué bueno que nos marquen, porque entonces nosotros tenemos que vernos como personas diferentes. Somos diferentes. Espérame, no somos iguales. ¿Aló? No eres igual.
Eres diferente, eres un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, tienes que brillar en medio de la oscuridad. Tienes que tener un carácter y un comportamiento totalmente diferente a lo que tienen los que están en tu entorno. Por lo tanto, tú tienes que resaltar. Y obviamente lo diferente llama la atención. Pongan a un negrito en medio de blancos. ¿Verdad que sí? A un latino como yo en medio de, ya sabe. Entonces, la división sí se tiene que marcar. Nunca tendremos acuerdos o nos asimilaremos a lo malo o a los malos de este mundo. Tenemos que ser diferentes. Hay que marcar una diferencia entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la muerte y la vida. Amén, amados. Entre lo santo y lo impuro, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, el que es cristiano y el que no es cristiano. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia es lo que nos identifica, lo que nos da identidad, hermano. No somos viciosos, no somos mal hablados. Entonces, cuando la gente te ve y te dice, wow, esta persona tiene algo diferente, no es del común, no es del montón, no es de la producción que el mundo tiene. Todo se copia. Todos quieren ser como este artista, todos quieren ser. Y de repente aparece alguien y se rebela contra el sistema y dice, no, yo no me quiero parecer a este, yo quiero parecerme a Cristo. Qué tremendo, hermanos. Diferente. Sé diferente. ¿Por qué tienes que estar en el montón? ¿Por qué tienes que ser una copia de alguien más? ¿Por qué tienes que practicar lo que otros practican? ¿Por qué tienes que dejarte llevar por la corriente del mundo? Sé diferente. Aprende a ser diferente. Camina diferente. Habla diferente. Piensa diferente. No entres en el sistema. No dejes que te atrapen. No dejes que te enseñen, que te instruyan, que te metan la idea de que así tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, vamos a hablar de la distinción. Y la palabra distinción es muy interesante en la Biblia, hermano. La palabra distinción es reconocer a una persona por sus características, rasgos, aspectos, cualidades. ¿Cuánto valor tiene un joven, una joven cristiana? Se vuelve valorado, valorada. ¿Qué valor tiene tu familia, tu hogar, tu casa, tu matrimonio? ¿Qué valor tiene tu vida? Si es del común, estás en el mercado del común. Vale lo que los demás valen. Pero cuando eres un diamante diferente, cuando tienes características diferentes, rasgos diferentes, aspectos diferentes, cualidades diferentes, te vuelves una persona separada totalmente del común. Vive separado del común, porque tú no eres del común. Tú eres elegido por Dios. Seleccionado de entre muchos por Dios. Dios que te sacó de ahí, del medio de ellos, y te dio una especial identidad y te puso como especial tesoro. Valórate. No vivas como viven tus amigas, tus amigos, tus compitas, tus camaradas, tus colegas, tus contemporáneos de la escuela. ¿Ven aquí? Qué interesante todo esto. Porque distinción es separar totalmente.
Y en sí la santidad, eso es lo que significa separación total. Después hablaremos del tema. Pero distinción no solamente es separar y que una persona tenga características, rasgos y aspectos, cualidades diferentes, pero distinción es ser honroso. Por eso se dice, esta persona es distinguida. ¿Cuántos distinguidos hay aquí? Y antes en el vocabulario del español se usaba mucho la palabra distinguir. Mi distinguida. En la amabilidad y en el reconocimiento de rangos, tanto en la política como en la religión o como en la sociedad en común, se usaba en Latinoamérica. Ahora está con nosotros el distinguido y se hacía la presentación de la persona. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Distinguido es honroso, decoroso, honesto, diferente. Porque su rango no está entre el común. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Eso es lo que Dios te da a ti, distinción. Te hace distinguido. Y cuando Dios te presenta como algo especial. ¿Cómo que no me creen? Déjeme rápidamente darle una escritura bien hermosa. ¿Por qué hubo ese pleito en Iconio? ¿Por qué se levantó? ¿Por qué se marcó la diferencia entre estos dos grupos? El que creyó y el que no creyó. Porque esto lo permitió Dios para identificar a los suyos. Siempre Dios le va a dar identidad e identificación a los suyos. Yo soy de Cristo. Por lo tanto, camino como tal, en la dignidad a la que Dios me llamó. Ok. Le voy a leer una escritura que está en Éxodo 11, 1 al 10. Obviamente es una escritura un poquito extensa para la lectura, pero le va a poner usted mucha atención y yo se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional para entender bien algo muy interesante. Déjele oír el contexto de Éxodo capítulo 11. Para el capítulo 11, Moisés ya había visitado varias veces a Faraón y le había amenazado con cumplimiento. No nomás eran amenazas, era cumplimiento de amenazas. Deja ir al pueblo, si no, vienen pestes sobre tu pueblo y sobre tu vida. Y siempre había ignorado porque Dios había permitido que el corazón de Faraón se endureciera. Ya sabemos eso, ¿verdad que sí? Sí lee la Biblia, ¿verdad? O sea, entiende bien el contexto. Pero llegó el momento en que Dios iba a presentar la Pascua para su pueblo. ¿Cuál era la Pascua? ¿Se recuerda? Sacrificar un cordero, derramar la sangre, cubrir la sangre, cubrir los marcos de las puertas y las ventanas de la casa del pueblo de Dios, de los israelitas, con la sangre del cordero, para que cuando Dios enviase el espíritu de muerte, no entrase en aquella casa. Y entrase únicamente, ¿dónde? En donde no había la sangre del cordero. De ahí se tipifica claramente lo que es la gracia de Cristo Jesús en nosotros. Que aunque estábamos en Egipto, fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, a la cual nos limpia de todo pecado. Y el espíritu de muerte pasa, y el espíritu de fracaso viene, y el espíritu de maldad viene, y no puede entrar a tu vida porque estás cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Esa es la Pascua que celebramos. Amén. Muy bien, es nomás para entrar en el contexto de la lectura. Ahora, tal vez si la lee la Reina Valera, tal vez se me va a perder un poquito. Mejor escúcheme. Éxodo 11, 1 a 10, hermanos, en la versión, Nueva Versión Internacional. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejaré que se vayan. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Versículo 2. Habla con el pueblo y diles:
que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. O sea que no solamente se iban a ir, pero también los iban a despojar. Los hijos de Dios iban a despojar a los de Egipto con riqueza. Después hablaremos de esa riqueza, ¿ok? No vamos a hablar ahorita del tema. Pero veamos el 3. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. O sea, recuerde, Faraón era el que no los quería. Faraón era el que tenía odio. Faraón era el que no quería soltar al pueblo. Pero hay que recordar que ellos venían de la descendencia de José. Y José había hecho mucho bien a Israel. Y Dios siempre le había dado gracia y favor al pueblo de Dios. Y había sido bendecido. Por lo tanto, el pueblo secular de Egipto tenía en buena vista, en buena aceptación a Moisés y al pueblo. Leemos, hermanos. Dice, además en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios de Faraón y por el pueblo. Versículo 4. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, versículo 5, y todo primogénito egipcio, ¿qué? Morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. Versículo 6. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido, ni volverá a verlos. Versículo 7. Aquí viene, póngale atención. Pero, qué bonito cuando la Biblia dice pero. O sea, todo está mal, pero. Hay fracasos, pero. Hay recesión, pero. Hay dificultades, pero. Hay pecado, pero. Pero entre los israelitas, dice aquí, ni los perros le ladrarán a personas o animal alguno. Fíjese bien, hasta los perritos suyos de su casa serán bendecidos por usted. Eso es lo que le está diciendo la Biblia. Que todo lo que está debajo de tu cobertura, debajo de tu casa, todo lo que está debajo de ti, todo lo que te pertenece, todo lo que es tuyo, todo, desde los animalitos hasta las cosas materiales, son bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque eres diferente. Porque tienes identidad. Por eso no te conviene parecerte al mundo, te conviene salir del mundo para hacerte a semejanza del Dios que está en los cielos, porque al último todos queremos crecer a la estatura, a la medida ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso el Dios de los cielos vino a este mundo y se encarnó y vivió entre nosotros y habitó entre nosotros, y dijo Juan, y vimos su gloria como de la del unigénito Hijo de Dios. Y ejemplo nos dejó, y nos dejó su palabra, y nos dejó sermones, y nos dejó enseñanzas. Y ahora, ¿cuál es nuestra meta? Asimilarnos a la imagen de Cristo Jesús. Porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra honra. Eso es lo que somos, hijos de Dios, hermanos. No eres del mundo, no le perteneces al pecado, le perteneces a Dios. Y todo lo que tienes es bendecido por Dios. Porque tú le perteneces a Dios y lo que está debajo de ti le pertenece a Dios también. Por lo tanto, no será tocado por el espíritu de muerte. ¿Siguen aquí? Ahora, ¿por qué es tocado? Porque se rindió, porque perdió identidad, porque se fue. Leamos. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Vuelvo a leer el 7. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a personas o animal alguno. Y luego hay un punto y seguido en mi Biblia y dice, así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto. Este es mi pueblo, este no. Este es mi hijo, este no. ¿Qué nos identifica? No que seamos buenos
o que seamos muy santos. No, ¿qué nos identifica? Que la sangre de Cristo nos cubrió y nos limpió de todo pecado, hermano. Esa es la diferencia, la Pascua hermosa que hay en nosotros, amados. Por eso es importante servir a Cristo Jesús, amar a Cristo Jesús, recibirle como único y suficiente Salvador y ser parte del pueblo de Dios, hermano. Tener esa identidad. Ser lo que somos. Y por eso es que se marcan las diferencias. Por eso no te sientas discriminado, no te sientas, hermano, que estás desubicado porque el mundo no te acepta. Eso es lo correcto, no te van a aceptar. Si rechazaron a Cristo, te van a rechazar a ti. No te van a querer. A nadie le vas a caer bien. Y además, no eres monedita de oro para caerle a nadie bien. ¿Aló? Santo Dios. Porque tiene que haber distinción. Distinción. Somos distintos. Diferentes. Tú eres bendecido. Ellos no. Pero es que a ellos les va bien. Sí les va bien de vez en cuando. Pero después, todo lo que el diablo da, lo cobra doble. Y lo arrebata y lo destruye. Lo que Dios da, no te lo cobra, te lo da por amor. Y cuando Dios te aprieta poquito, es para que aprendas. Todo tiene propósito. ¿Siguen aquí? 8. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán. Vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia de Faraón. Y aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el Faraón no le iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto, Moisés y Aarón realizaron ante el Faraón todas las maravillas, todas estas maravillas. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y esto no dejó salir de su país a los israelitas. ¿Y qué vino después? La muerte del primogénito, ¿se recuerda? Y entonces llorando, con clamor dijo Faraón, por favor, váyanse de aquí. Todavía los deja ir y el coraje y la ira lo revuelve a retomar. ¿Y qué hace? Va detrás de ellos, ¿se recuerda? Porque así es el mundo. Ese es el Egipto aquí representa el mundo. El pueblo israelita representa a la iglesia de hoy, hermanos. Es una tipificación de cómo es hoy. Entonces Dios quiere marcar la diferencia. Nunca seremos aceptados, hermanos. Nunca. Y nosotros tampoco vamos a aceptar los estilos, las formas, cómo el mundo se está moviendo, qué es lo que el mundo está haciendo, hermanos. Porque somos diferentes. Y por último, me atrevo a decirles, hermanos, no somos de este mundo. No perteneces a este mundo. No hagas hogar en este mundo, hermano. Eres pasajero. Eres de temporada. Sí, trabaja. Sí, hermano, funciona en todo lo material y lo económico. Porque al último, ¿qué miramos aquí en las Escrituras? Que el pueblo despojó a los egipcios de riquezas materiales. Riquezas que después, ¿para qué te sirven buenos vestidos y buenas? No quería entrar aquí, pero ya me piqué. ¿Para qué te sirven joyas y en el desierto? Pero Dios quería mostrar su gloria. En otras palabras, Dios te va a bendecir a ti. Ahora, ¿de qué te sirve que vayas a ser muy rico si de todas maneras tanto el bueno como el malo, los dos van a terminar en el mismo estuche? Digan amén. Sí. Pero no importa, de todas maneras Dios te quiere bendecir. Amén. Recibe la bendición y goza la vida. Y deleítate en el Señor y alégrate en el Señor. Y bendice la obra y échale muchas ganas y vive una vida plena y satisfecha y dale las gracias al Señor. Y cuando vayas a cerrar tus ojos, ciérralos contento. Amén. Aleluya. Amén, sí. Sí, cuando te estés muriendo y que esté tu hijo, tu hija, tus nietos a un ladito y ahí estás, y le agarras la mano
al nieto, a tu hijo, y le dices, ya, ciérrame los ojos. Nadie hace eso. Pero aquellos que son diferentes han entendido que nuestra vida, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es. Entonces, en el vivir, hermanos, todo lo hacemos por el Señor. Y Dios nos bendice y nos prospera. Y luego al último, después de una vida plena, llena de gozo, de paz, de alegría, sí, con controversia, sí, con desprecio, sí, con discriminación, sí, que el mundo no nos quiso, pero pues nos valió. Y después de una vida plena, vamos a cerrar los ojitos aquí llenos de satisfacción y los vamos a abrir en la presencia de Dios a una eternidad. Eres diferente. Ahora, ¿no quieres ser diferente? Pues sigue donde va, pues, échale ganas, dele pues. Allá, si el mundo le ha ido bien y lo ha tratado bien y hay esperanza y hay vida eterna allá y le ha ofrecido todas las cosas buenas y le ha ido muy bien en la vida, pues dele. Pero hasta ahorita no he encontrado a nadie que me diga, mira qué bien me fue en el mundo, qué bien me fue en la relación, qué bien me fue con el boyfriend o con la girlfriend o en el trabajo. No, nadie. Pero sí he escuchado mucha gente decir, en Cristo me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque soy diferente. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor? Hacer una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto. Amén, amados. Entonces, ¿por qué se pelearon y por qué hubo dos grupos tan fuertes que se levantaron en Iconio? ¿Y por qué los corrieron? ¿Y por qué hubo tanta diferencia? Pues porque había que marcar la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Un hijo de Dios? ¿O un hijo de las tinieblas? ¿O un hijo de su para allá y para acá? Como el mundo dice, soy un hijo de Dios, ¿no? Soy de Cristo, lavado con la sangre del Cordero. Mi casa está marcada con la sangre del Cordero, hermano. Y el espíritu de muerte pasa y pasa de largo, porque soy bendecido por Dios. Mientras a ellos les caía la muerte, estos seguían despojando a los egipcios. Pongámonos de pie, si no, no termino esto, hermano. Pero qué linda enseñanza, ¿verdad que sí? Distinción, hermanos.